Amigos, muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro recorrido por las informaciones aquí en Ponte al Día. Amigos, muy buenos días. Lirio Pérez, quien les habla, Néstor Brito Landa. Ya estamos listos para llevarles a ustedes las informaciones con sus detalles y comenzamos. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, y el presidente de la Comisión de Política Exterior, diputado Luis Florido, viajaron a Washington para asistir a la reunión del Consejo Permanente de la OEA. Ambos parlamentarios asistirán a la reunión de la OEA que se realizará hoy, en la que el secretario de este organismo, Luis Almagro, presentará el informe sobre la crisis que existe en Venezuela y se debatirá la posible activación de la Carta Democrática. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, repudió la visita del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, a la sede de la OEA en Washington. Además, el presidente Maduro recibió en Miraflores al subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, En horas Thomas de la Shannon. mañana tomó un vuelo privado, un avión privado, un jet privado, se fue para Washington a solicitar la intervención de la OEA en Venezuela. Eso se llama traición a la patria. Y yo pido una posición unánime de rechazo a todo el país, a toda la gente buena de Venezuela. Y lo digo, con OEA o sin OEA, Venezuela continuará su camino de revolución democrática. El gobernador Enrique Capriles se le aclaró al subsecretario de Estado Thomas Shannon que en Venezuela no existe diálogo, sino un llamado del Ejecutivo para evitar que lo revoquen. Para el vicepresidente de Asuntos Internacionales del PSV, Rodrigo Cabezas, un eventual diálogo con la oposición debe ser a puertas cerradas. El secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, presentó denuncias de irregularidades en la validación de las firmas. Señala un plan para retardar el proceso. Señora Oblitas, esta mañana elementos del oficialismo lanzaron una bomba lacrimógena en la sede del punto de validación en Macarao. Denunciamos acá que una marcha oficialista pasó por Plaza Venezuela hostigando a los ciudadanos que están en filas esperando su turno para validar. Denunciamos acá cómo está siendo hostigada la ciudadanía con alcabalas fantasmas y con obstáculos en las vías para que no lleguen a validar. Eso es violencia. El cadáver de un gerente del Banco del Tesoro fue localizado en plena vía del sector Los Símbolos, aquí en Caracas. Fue asesinado para robarle el vehículo. Dicen que eran unos motorizados que venían siguiéndolo, lo interceptaron y empezaron a dispararle al carro. Se le llevaron el vehículo. Él quedó tirado en las aceras. Un hombre trabajador, luchador, profesional. Era gerente del Banco del Tesoro. En el estado Táchira, un hombre de 60 años murió luego de lanzarse del 10º piso del Hospital Central de San Cristóbal. Al parecer, sufría de depresión severa. Funcionario del Hospital Central, el mismo pues sufría o tenía o padecía de trastornos mentales y en ello pues dejamos las investigaciones por parte de los organismos de investigación en lo que tiene que ver el CICPC para que den las causas de la situación presentada por el mismo ciudadano. En Maracaibo, los cadáveres de 3 hombres maniatados y con signos de tortura fueron hallados en el sector El Museo. Funcionarios policiales y militares de Guárico aprehendieron al presunto responsable del asesinato del dirigente de Acción Democrática, Luis Manuel Díaz. Los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos efectuarán una visita de trabajo a Ecuador donde informarán sobre sus gestiones en favor del diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, aseguró que la validación de firmas va a paso firme a pesar de las presuntas irregularidades presentadas. Sandra Oblitas, rectora del CNE, denunció que funcionarios del ente comicial han sido agredidos durante el proceso de validación de firmas. En el estado Guárico, el gobernador Ramón Rodríguez Chacín informó que se han conformado un total de 1.625 comités locales de abastecimiento y producción. En Vargas, el diputado José Manuel Olivares, acompañado por dirigentes de la MUD, informó que este miércoles más de 3.000 personas lograron validar sus firmas.
Trabajadores petroleros marcharon en apoyo al gobierno nacional. El presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, dijo que trabajan para alcanzar un precio equilibrado del crudo. La diputada Delsa Solórzano pidió libertad para los 2 activistas de Voluntad Popular detenidos en Cojedes. Sostiene que no han cometido delito alguno. Tarek William Saab, defensor del pueblo, recomienda crear convenios de medicamentos con la India, China y Cuba. El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, asegura que actualmente existe 73% de pobreza en Venezuela. El Parlamento del Mercosur accedió a la moción de un canal humanitario para Venezuela debido a su escasez de alimentos y medicinas. Gremios y federaciones del sector salud crearon una plataforma para llevar registro de todo lo que ocurre en los hospitales venezolanos. Politáchira halló un depósito clandestino de alimentos en el municipio Córdoba. En el sitio se incautaron 2.500 toneladas de productos de la cesta básica. En el estado Sucre, el presidente de la Asociación Campesina Bolivariana de Venezuela, Luis Guayquirián, informó que la falta de insumos, transporte y recursos incrementó la crisis productiva del sector. El ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, informó que se han invertido 94.000 millones de bolívares para fortalecer la educación superior. Representantes de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela protestaron aquí en Caracas en rechazo a la escasez de alimentos y los bajos salarios. Y en vísperas del 195º aniversario de la Batalla de Carabobo, escolares de la Gran Caracas visitaron las instalaciones del Palacio Federal Legislativo, donde disfrutaron de una representación de la fecha histórica a propósito del programa de visitas guiadas dirigido por Diana de Agostino. Y la noche de este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, arribó a La Habana, Cuba, para participar en lo que calificó como proceso histórico de paz que se realiza entre el gobierno colombiano y las FARC. Amigos, 7 de la mañana, 38 minutos, hacemos nuestra primera pausa. Pero al regreso volvemos con más información para todos ustedes. Ya venimos. Amigos, ahora revisemos lo que pasa en el mundo. En Brasil, el Tribunal Supremo Federal abrió un nuevo proceso judicial contra el ex jefe de diputados Eduardo Cunha, presunto involucrado en el caso de corrupción de la estatal Petrobras. Amigos, yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con Emporio Armani y el cierre de la Semana de la Moda en Milán. El diseñador Giorgio Armani cerró la Semana de la Moda en Milán con un desfile de ropa para caballero que atrajo a celebridades como Kevin Spacey y Ricky Martin. La nueva colección partió con el diseño de una camiseta con la huella digital que busca resaltar la individualidad. De acuerdo con esta pasión por el individuo, Armani ofreció una gran cantidad de opciones de mezcla y combinar, dando al hombre de Emporio la oportunidad de expresarse a través de una serie de siluetas, texturas, patrones y colores neutros. Y Penélope Cruz vuelve a darle vida a la reina Isabel la Católica. La actriz encarna de nuevo a la protagonista de La niña de tus ojos, Macarena Granada, que convertida en una gran estrella de Hollywood regresa a casa para incorporarse como Isabel la Católica en uno de los increíbles rodajes que vinieron a filmar los americanos a partir del año 1956, una vez terminado el bloqueo internacional a la dictadura. La película nace de mi deseo de hacer una comedia y de continuar con la historia de unos personajes que no me dejaban en paz, que querían seguir en mi cabeza. Pero no considero que sea una secuela o segunda parte, porque no cuenta la misma historia, explicó el director en un comunicado. Y cerramos con el nuevo Día de Independencia. Se trata de uno de los estrenos más esperados en la temporada, la película Día de la Independencia Contraataque, la cual aborda el tema de los ovnis y su enfrentamiento contra la humanidad.
Esta es la historia de un mundo que ganó una guerra sin posibilidades, dijo el director en una entrevista reciente. Se refiere a la guerra que trajo en el año de 1996, donde una especie alienígena destruyó la Casa Blanca, desatando un caos en el que la vida de la humanidad fue salvada gracias a un soldado y al inspirador discurso del presidente. En esta secuela veremos un regreso con poder aumentado, una nueva generación y muchas ganas de vengarse. Y así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan una feliz mañana y nos vemos aquí en Estrenos y Estrellas en nuestra emisión meridiana. Muchísimas gracias, Federica. Amigos, es tiempo de hacer una nueva pausa. Y al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Milagros Paz, diputada ante la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Está con nosotros Milagros Paz, ella es diputada de la Asamblea Nacional en representación de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias. Bienvenida. Gracias, encantada de estar en tu programa nuevamente. Diputada, ¿qué significa el hecho de que Parlasur haya aprobado un canal de ayuda humanitaria para Venezuela en alimentos y medicinas? Y también, por ejemplo, que el presidente de Fede Cámaras dijera que en Venezuela actualmente hay 73% de pobreza. No solamente que hay 73% de pobreza, sino 90% en términos de escasez de productos de primera necesidad. Lo que estamos viviendo los venezolanos hoy en día en tema de desabastecimiento, en el tema de escasez, es muy grave. La situación que ocurrió la semana pasada en Cumaná es producto precisamente de esa angustia que siente la gente cada vez que abre su nevera, cada vez que va a un sitio a buscar alimentos y no lo consigue. En Cerezal, protesta por comida, resultado de ello un muerto y varios heridos. En Cumaná, también una situación muy lamentable que dejó muchos comercios afectados y hoy no hay, por ejemplo, donde comprar una lonja de jamón. Y ante esa situación, ¿qué esperamos nosotros? Un gobierno que rectifique. Desde en el mes de mayo se han registrado 88 protestas, producto de esto mismo, la escasez de alimentos y la escasez de medicina que hay hoy en Venezuela. Y cuando nosotros vemos un gobierno que no quiere asumir su responsabilidad, un gobierno que a través de un Tribunal Supremo de Justicia no ha hecho posible la Ley de Producción Nacional, que no es más que permitirle a los venezolanos la posibilidad de que esas empresas expropiadas regresen a manos de sus dueños y puedan volver a ser productivas y vuelvan a Venezuela los productos hechos de Venezuela, nosotros decimos, bueno, entonces ¿hasta qué punto vamos a llegar? Solo en el mes de mayo se registraron 80 protestas, pero lo peor de eso es que en el mes de junio, en encuestas realizadas, se ha determinado que 4 millones de venezolanos hoy comen 2 o menos veces al día. La situación que estamos viviendo en el país en la falta de alimentos es muy grave. Hoy me decía antes de llegar un compañero de Mundo Nuevo, me decía, Milagros, en mi casa no ha llegado el CLAP. Más de 3 semanas esperando los CLAP en el estado Sucre. Se aprobó un dinero a la gobernación del estado, 500 millones de bolívares para la compra inmediata de alimentos y hasta ahora esto no ha sido posible. Nosotros, por ejemplo, queremos saber cuál es el plan que tiene el gobierno en materia de alimentación en el estado Sucre, que hasta la fecha no lo conocemos después de esos disturbios que tuvieron lugar en nuestra ciudad. Entonces, hoy nos preocupa muchísimo esa situación y llamamos y exhortamos al gobierno nacional a tomar medidas serias porque lo que está pasando en el país es muy grave y ellos lo saben. El problema no es sencillamente de distribución, Pedeval, Mercal, el sistema biométrico, la venta por número de cédulas y todavía vemos y seguimos viendo la falta de productos y las largas colas que hoy viven los venezolanos para la compra de ellos. Ante eso, entonces, la Asamblea Nacional propone la Ley de Producción Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia la declara inconstitucional. Y yo lo entiendo, es que esos magistrados, el presidente de la República, Tibisay Lucera, Jorge Rodríguez, ninguno de ellos sufre lo que sufren esos 4 millones de venezolanos. Ninguno de ellos hace cola, ninguno utiliza los hospitales, a ellos no se le va la luz, por tanto ellos están totalmente desconectados del problema en la situación en que hoy viven los venezolanos. Diputada, finalmente hoy es el día de esa sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA que el gobierno venezolano intentó evitar. El secretario general Almagro va a presentar el informe, se va a debatir la activación de la Carta Democrática Interamericana y posiblemente tenga derecho de palabra el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayub. Según su óptica, ¿qué es lo que debería ocurrir que convenga a nuestro país? Mira, yo lo que creo es que los ojos del mundo tienen que ver
lo que está pasando en Venezuela. Cuando vemos un gobierno que se niega, por ejemplo, a recibir ayuda humanitaria, con la falta de medicamentos que hay, tú dices, ¿quién es el traidor a la patria? ¿El gobierno nacional que no quiere que los venezolanos tengan medicina o el presidente de la Asamblea que se acerca a solicitar un derecho de palabra para que toda América, para que todo el mundo conozca lo que verdaderamente está pasando en Venezuela? Otro tema, el referendo revocatorio. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Jesús Torrealba, decía que hostigamiento y mala disposición y poca cantidad de máquinas captahuellas son obstáculos para validar. Ya está a punto de finalizar esa etapa. ¿Cómo va esa validación de firmas? ¿Cree usted que se va a poder pasar a la tercera fase que ya dé pie a la activación del referendo? Bueno, nosotros en Primero Justicia, cuando propusimos a la Mesa de la Unidad y a los venezolanos el referendo revocatorio, sabíamos que eso iba a estar lleno de obstáculos. Hoy el Consejo Nacional Electoral funge como un ente que perturba, que obstaculiza un derecho que tenemos los venezolanos. Sin embargo, quiero que Venezuela sepa que para el día de ayer estamos en 276.000 firmas, que más de 21 estados han logrado el 1%, pero que no es suficiente porque sabemos que el Consejo Nacional va a intentar rebanar ese 1%. Por eso el llamado a la gente es a seguir participando. El proceso cierra mañana a las 4 de la tarde. Necesitamos que todos asistan hacia donde se colocaron las máquinas del Consejo Nacional Electoral, que por cierto fueron puntos bastante alejados de la zona capital, pero que no hay un rincón del país donde la gente no esté haciendo su cola para validar la firma. Denunciar, por supuesto, a Joe Uzcategui, que es el director de la Oficina Regional del Consejo Nacional Electoral en Nueva Esparta, que lo que ha es tratado de ver cómo retrasa el proceso y hoy muchísimos nuevos espartanos no están pudiendo validar su firma. Creo que el Consejo Nacional Electoral debe dejar de ser un brazo político del gobierno nacional y debe convertirse en el que ayude, en el que canalice a los venezolanos que hoy queremos decidir si queremos continuar con el mandato del presidente Maduro o si queremos sencillamente revocarlo. Una vez más, la palabra diálogo en la palestra. El gobernador Capriles dice, se lo dijo al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, que está aquí en Venezuela, que aquí no hay diálogo. El presidente Maduro insiste en volver a llamar a diálogo y él quiere que sea a través del presidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayub. Y a su vez, el PSV, en la voz de Rodrigo Cabezas, dice que de haber diálogo tiene que ser a puertas cerradas. ¿Qué piensa usted? Mira, yo creo que Venezuela necesita un diálogo público y un diálogo de verdad. Lo que no puede ser es que quieran someternos a un diálogo con una pistola en la cabeza. Cuando vemos un gobierno que no quiere, como te decía anteriormente, resolver el tema de los hospitales, que no le permite a los medios de comunicación señalar o reseñar lo que está pasando en el país. Cuando vemos además quienes quieren intervenir en este diálogo de manera pública, como son agentes internacionales, pero que además no están viviendo lo que hoy estamos viviendo más de 20 millones de venezolanos. El diálogo pasa sencillamente por el referendo revocatorio. Y cuando vemos voceros del gobierno decir que aquí no va a haber revocatorio este año, así no se puede ir a un diálogo. Cuando vemos, por ejemplo, al Consejo Nacional Electoral haciendo todo lo posible para que no se valide el 1% de la firma, tampoco podemos ir al diálogo. El llamado es a la gente, el llamado es al pueblo venezolano a seguir la presión popular, porque al final no hay organismo electoral, no hay gobierno nacional que pueda cuando la fuerza del cambio se activa. Y lo que hoy está pasando en Venezuela es muy grave. Nosotros llamamos a quienes hoy quieren estar pendientes del problema de Venezuela a conocer la verdad de largas horas de cola, la verdad de venezolanos que comen 2 veces al día o menos, la verdad de quien hoy mueren de mengua en nuestros hospitales, la verdad de que hoy hay muchos venezolanos que no reciben su tratamiento. Y el llamado es a eso, a vivir, a compartir con los venezolanos la grave crisis que hoy el país está atravesando. Usted que es electa por el Estado Sucre, ¿cómo está esa entidad en términos de las promesas o la confianza que depositaron los electores de Sucre para llevarla a usted a la Asamblea Nacional? Es que precisamente ese es el tema. Un Estado como Sucre, que siempre ha favorecido electoralmente a gobierno nacional, hoy se siente desesperanzado, hoy tiene más hambre que nunca, hoy tiene más pobreza que nunca. ¿Cómo no quieren que estados como Sucre lo sigan apoyando si nunca les han cumplido? ¿De qué le ha servido, por ejemplo, al Estado Sucre haber votado y depositado su confianza en gobiernos como el de Luis Acuña Cedeño, que es el actual gobernador, si es incapaz de resolver los problemas de los sucrenses? 13 alcaldías, un consejo legislativo rojito, que de nada le ha servido a la gente. Y eso no solamente pasa en Sucre, eso pasa en toda Venezuela. Hoy el gobierno no enfrenta la grave crisis que viven los venezolanos.
Hoy el gobierno no tiene claridad o tiene una total desconexión de los problemas que vivimos los venezolanos, porque la soberbia, la comodidad, la arrogancia y unas instituciones públicas que no están con la gente, sino serviles a un gobierno, no pueden entender lo que hoy vive. También llamamos la atención de todos aquellos que hoy nos están viendo para que participen. La validación se cierra mañana. Nosotros queremos demostrar que tenemos cómo hacer referendo revocatorio este año, dependemos de la gente y la gente está clara en lo que tiene que hacer. Agradecemos mucho haber aceptado esta invitación. Despedimos entrevista a Venevisión con Milagros Paz, diputada de la Asamblea Nacional en representación de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado Sucre. Néstor. Muchísimas gracias, Lirio. Amigos, y hasta aquí las informaciones. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Feliz día para todos.